Dios los bendiga. Es una bendición, un gran privilegio nuevamente estar juntos. Bienvenidos sean todos, hermanos, a esta reunión donde sin dudar el Señor está teniendo su señorío sobre nuestras vidas. Es un milagro tan grande, hermanos, que nosotros estemos aquí y hayamos hasta este momento sobrevivido a la prueba que ha venido sobre el mundo entero. Qué bueno es Dios al concedernos la vida, pero también, hermanos, reflexionemos, porque viene todavía mucha más dificultad. Sé que el Señor va a darnos un tiempo de refrigerio, como el que estamos teniendo en medio de esta prueba, pero aprovechémosla de mejor manera. Busquemos al Señor de todo corazón y de veras hagamos votos con el Señor y consagrémonos más profundamente a su servicio. Porque como les decía el otro día, al salir de todo esto, va a haber, hermanos, un montón de gente necesitada, un montón de gente con preguntas, un montón de gente, hermanos, solicitando de nosotros, porque posiblemente no han entendido lo que pasa. Y nosotros vamos a salir para poder consolarles, explicándoles las razones reales del porqué de lo que estamos viviendo. Esta noche quiero compartirles, hermanos, que hemos sido escogidos por el Señor, como el apóstol Pedro dice, que hemos sido escogidos para que sigamos su ejemplo. ¿Su ejemplo de qué? Su ejemplo de aflicción, su ejemplo de sufrimiento, su ejemplo de obediencia, pero también que tengamos, como Jesucristo tuvo, hermanos, un avivamiento en nuestros corazones, un avivamiento en nuestras vidas. El avivamiento del que estoy hablando, hermanos, no es aquel avivamiento que muchos han pensado seguramente. Un avivamiento donde el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo se esté manifestando, haciendo milagros, sanidades, etcétera, hermano, pero que no tengamos padecimientos. Hermano, no hay un avivamiento sin padecimientos. La prueba la tenemos aquí en el libro de los Hechos. Cómo el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 reunidos, hermanos, que estaban esperando esa promesa. Fueron, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el avivamiento. Ser llenos del Espíritu Santo para servir en obediencia, en fe, en integridad al Señor. Vamos, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. También podemos hallar esta escritura en Marcos capítulo 10, 17 al 31, en Mateo 19, 16 al 30. Pero quiero que veamos esta corta lectura desde el verso 18 en adelante. Aquí hallamos aquella porción del joven rico, donde Jesús hizo claro que difícilmente entrarán en el reino aquellos que tienen amor por las riquezas. Ese no es el tema. El tema recae en lo que el apóstol Pedro dice en el verso 28. Ustedes lean el resto, por favor. Pero dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos, por favor, porque quiero que leamos este mismo pasaje, Marcos capítulo 10, en el verso 26. Aquí los discípulos están asombrados por lo que Jesús ha dicho en el verso 25. Y preguntan ellos, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no.
porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y me llama poderosamente la atención porque aquí en Marcos se agrega esto que no está en Mateo, en Lucas. Dice, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Un avivamiento tremendo, ciertamente. Milagros, liberaciones, sanidades, resurrecciones. Es increíble todo lo que sucede en el libro de los Hechos en la vida, tanto de los diáconos, como vimos en esos días atrás, y como vamos a ver en Pedro. De aquí para adelante, hermanos, vamos a ver quizá una o dos lecciones en la vida de Pedro, de cómo Pedro vivía en un avivamiento, pero también en una persecución. En mucho podría decir se difiere hoy de nosotros, porque ciertamente deberíamos estar en un gran avivamiento y esperar que las persecuciones vengan, saber cuánto, y que Dios nos prepare por este avivamiento, hermanos, para poder tener las condiciones necesarias, el carácter y la madurez, hermano, que corresponde, y también, hermanos, la visión necesaria para saber en pos de qué estamos corriendo. Yo, hermanos, puedo pensar que el apóstol Pedro y los demás, cada vez que se hallaban en medio de alguna persecución, en medio de alguna amenaza, ellos seguramente recordaban lo que Jesucristo les había dicho. Ciertamente les había hablado de ganar 100 veces más en esta vida, pero que aún con eso también persecuciones, no sé cuántas persecuciones, quizás comparado con 100 veces bendiciones, 100 veces persecuciones. Pero lo tremendo de esto es que, dice él, que tienen por delante el obtener la vida eterna. Pero quiero que vayamos a Mateo para que veamos, hermanos, algo más que ahí se agrega. Es importante que lo veamos, hermanos, que lo veamos, para que nosotros también tengamos conciencia de lo que, hermano, tarde o temprano, nosotros también vamos a vivir. Por el momento, hasta donde yo puedo recordar, hermanos, sí es cierto que han habido milagros, han habido visitaciones tremendas del Espíritu Santo, Él se ha movido en nosotros y en medio de nosotros, pero todavía no hemos experimentado como aquí en el libro de los Hechos se ve que experimentaron los apóstoles y sus discípulos. Dice aquí en el capítulo 19 de Mateo, vamos allí, hermanos, en el verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo creo que aparte de el poder del Espíritu Santo, aparte del gozo que sentían ellos, hermanos, de ser siervos de Dios, ellos no ignoraban, no olvidaban, no solamente el hecho de que Jesús les había advertido que por causa de seguirlo a Él y predicar el Evangelio iban a sufrir persecuciones, tribulaciones, iban a sufrir toda clase de vejaciones, pero eran sufrimientos que no vendrían por causa de ellos mismos, sino por causa del que los había escogido, como hemos sido escogidos nosotros. Hoy estamos en medio de esta circunstancia y por lo que sabemos por las profecías, hermanos, esto apenas está empezando. Y una de las cosas que seguramente van a venir será persecuciones. Todavía no las estamos viviendo y
Si yo estoy hablando de esto, no es para atemorizarnos, sino para que estemos preparados, para que estemos listos en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, y entendamos que esto de lo cual Jesucristo habló a sus apóstoles, hermanos, es algo que también está disponible para nosotros, y que debemos poner la mirada primeramente en Jesucristo y en su reino, y esperar y confiar que lo que Él ha dicho, que va a venir para cada uno de sus fieles seguidores, y sus fieles seguidores será algo que será cumplido, hermanos, cuando el Señor venga y establezca su reino. Es hacia eso que tenemos que poner, hermanos, nuestra mirada, para que podamos, hermanos, menospreciar lo que vaya a venir más adelante sobre nuestras vidas y afecte nuestra integridad, afecte, hermanos, nuestra comodidad, afecte nuestra prosperidad, lo que sea, lo que sea. Pedro tuvo que experimentar esto, hermanos, pero una vez más insisto que lo que sostenía a Pedro era recordar que Jesús había hecho estas promesas y él confiaba que Jesús era capaz para cumplirlas y se mantenía y soportaba y sufría con gozo lo que estaba enfrentando. Es muy importante esto, hermanos. Vamos, por favor, entonces al libro de los Hechos y vamos a poder comprender de mejor manera, hermanos, lo que en el libro de los Hechos el evangelista Lucas nos relata. Él dijo que él había escrito bajo una investigación seria, bajo una investigación fidedigna, estos hechos. Y lo que él escribió, lo que él relata en este libro, hermanos, tenemos que darle, hermanos, el crédito que merece, porque yo no creo que Lucas esté inventando las cosas que están escritas aquí. Vienen a raíz de una investigación, y por supuesto no dudo que el Espíritu Santo estaba guiando a Lucas en recopilar toda esta información y dejarla por escrito, hermanos, no para darnos una información solamente, no para registrar una historia, sino para darnos una consolación y para darnos también, hermanos, ¿qué dijera yo? Una advertencia para que nosotros, hermanos, que estamos esta noche aquí y muchos que van a venir entiendan, comprendan, hermanos, lo que es necesario hacer a fin de lograr. Número uno, escuchen bien, alcanzar a Jesucristo. Y número dos, alcanzar, hermanos, las promesas que establece dentro del reino que el Señor establecerá sobre esta tierra dentro de poco tiempo. Pongamos nuestra mirada en eso, porque no solamente los apóstoles, sino Jesús mismo puso su mirada en el galardón del Padre. Ahora nosotros ponemos nuestra mirada en el galardón del Hijo y del Padre para nosotros. Así es que vale la pena, bien vale el riesgo, bien vale el precio que hay que pagar en este sentido, y lo que tengamos que hacer no será comparable, como el apóstol Pablo dice, que la leve tribulación momentánea que está viniendo o que va a venir sobre nosotros no es comparable con la gloria venidera que en nosotros, los seguidores de Jesucristo, ha de manifestarse. Así que les estoy hablando de esta manera para que seamos valientes, para que seamos fuertes en el Señor. Hermanos, día tras día nosotros somos probados con cosas mínimas, diría yo, con cosas que realmente no vale la pena estar considerando esas cosas que sufrimos hoy, hermano, como sufrimientos que realmente nos vayan a dar o a otorgar los galardones de los cuales aquí se habla, porque los discípulos o los apóstoles, hermanos, ellos no estaban, ¿cómo decirles?, alarmados o abrumados por los sufrimientos, por el maltrato de sus hermanos o de su familia, etcétera, o por los problemas que surgían dentro de la congregación, o por enfermedades, o por otro tipo de sufrimientos. Ellos se gloriaban, como Pablo mismo decía que él se gloriaba en las tribulaciones. Nosotros también, hermanos, debemos gloriarnos en las tribulaciones que van a venir. Las tribulaciones que muchos de nosotros hemos pasado, hermanos, con todo respeto y consideración, les digo,
no son comparables a las tribulaciones que todavía faltan. Por eso estoy hablando de esta manera, hermano, y qué bueno que estamos reunidos para que podamos nosotros considerar. De hecho, ninguno de nosotros quisiera pasar por situaciones adversas o por incomodidades, hermanos, en este tiempo. Pero la realidad es que lo que está anunciado es precisamente esto. Hemos sido escogidos, tanto como Pedro, como Pablo y los demás, precisamente, hermanos, para que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo en medio, hermanos, de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio de las persecuciones. ¿A quién le vamos a dar testimonio nosotros? Precisamente a aquellos que puedan ser un instrumento para causarnos, hermanos, tribulaciones. Ellos son los que necesitan urgentemente que haya hombres y mujeres que manifiesten, hermanos, la misericordia y el amor de Dios, el perdón de Dios hacia aquellos que en alguna manera, hermanos, son objetos, dijéramos así, hermanos, son instrumentos para causarnos algún tipo de prueba, algún tipo de sufrimiento, algún tipo de dolor. Ellos necesitan que nosotros, los creyentes, les demos un testimonio de fe, de valor, de confianza. Les demos un testimonio de paciencia, les demos un testimonio, hermanos, de verdaderamente una actitud correcta ante los padecimientos, ante las tribulaciones y principalmente sobre aquellas que nos están viniendo sin que nosotros las estemos provocando, sino por causa del ministerio, por causa de la palabra, por causa de la obra del Señor y por causa del avivamiento que el Señor estará trayendo para nosotros en los días venideros. Es muy importante, hermanos. Ahora vamos, como les dije, al libro de los Hechos y veamos en el capítulo 5, en el verso 41, después de que Pedro y Juan son azotados, son amenazados por los ancianos del concilio, por los saduceos, por los fariseos, por los doctores de la ley. Son amenazados y son azotados. Dice la escritura aquí que habiendo sido puestos en libertad, verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, en este caso, el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces notemos, y ellos salen, hermanos, y no salen miedosos, no salen desanimados, no salen, hermanos, hablando de que serio lo que nos ha pasado y de veras esto no es con nosotros, mejor ya no sigamos predicando, ya no sigamos anunciando en el nombre de Jesús la salvación y el perdón de pecados. Nada de eso, hermanos. Dice, y todos los días, verso 42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En los capítulos posteriores podemos ver, hermanos, cómo en el capítulo 8 y verso 1, la segunda parte del versículo dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Llamo la atención a eso. De alguna manera, el Espíritu Santo, Dios mismo, solo permitió la persecución sobre la iglesia y sobre los discípulos de los apóstoles, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén, hermanos, sin ser tocados. Pero por lo que yo veo, porque Dios tenía preparado para los apóstoles algo muy especial, algo muy grande. Por eso más tarde podemos hallar, hermanos, cómo el apóstol Pedro padece tremendamente, no sin antes, hermanos,
no sin antes haber predicado la palabra en otros lugares, como podemos ver en el verso 31 del capítulo 9 de Hechos. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Después de la gran persecución que se desató, Felipe llega a Samaria. Bueno, un poco antes Esteban había sido martirizado, porque a raíz de ese martirio fue que la persecución se desató. Pero según este versículo, se nos muestra que de alguna manera, soberana, milagrosamente, el Espíritu Santo les dio un tiempo de reposo, un tiempo para meditar, un tiempo para reflexionar, como quien dice: bueno, voy a detener la persecución, voy a detener el juicio, ¿verdad? Para que aquellos que no estén dispuestos lo piensen bien, reflexionen bien, porque después, hermanos, vino una persecución tremenda sobre los apóstoles. Hermanos, los estudiosos han investigado acerca de la historia de la iglesia de esos días, y en sus investigaciones han registrado, hermanos, situaciones terribles que vinieron sobre los seguidores de Jesús, de las cuales vamos a ver más adelante, hermanos. Pero fíjense que antes de que ellos, es decir, en este tiempo de paz, hermanos, paz temporal, diría yo, paz temporal, en el verso 32, Pedro se puso a visitar a los creyentes, quizás para saber cómo estaban, quizás para ser informado de quién había sido posiblemente matado, quién había sido golpeado, etcétera, y quizás tal vez para conocer de las necesidades de los discípulos. Dice aquí que haciendo esto, llegó a un lugar que se llama Lida, y allí, dice, halló a uno que se llamaba Eneas, y hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Un tiempo de tranquilidad, pero el avivamiento del Espíritu en la vida de Pedro y de los demás siguió funcionando. Yo creo, hermanos, que esta escritura está aquí para enseñarnos que el avivamiento va a funcionar tanto en un tiempo de refrigerio como en un tiempo de calamidad, de tribulación. Vamos a ver más adelante, hermanos, cómo en tiempos de tribulación los milagros, las sanidades, las liberaciones siguieron sucediendo. Pero era algo muy especial el hecho de que aquellos que eran instrumentos en la mano de Dios y movidos en el poder del Espíritu Santo se mantenían en un avivamiento de fe, en un avivamiento de gozo, en un avivamiento de gracia, en un avivamiento de poder. Es decir, las tribulaciones, persecuciones, azotes, golpes, etcétera, etcétera, no minimizaban la llenura del Espíritu Santo en ellos. No minimizaba, hermanos, la manifestación del poder del Espíritu Santo, y en medio de tribulaciones seguía haciendo su obra. Qué importante. Miren, aquí en Lida dice que los que habitaban en Lida y en Sarón, no nos dice cuántos, seguramente todos los habitantes de Lida y Sarón,
debido al milagro que había sucedido. Se convencieron. Y cuando dice se convirtieron, es obvio que Pedro les testificó acerca de Jesucristo, les predicó acerca de Jesucristo y les ofreció, hermanos, la salvación de sus almas y el perdón de sus pecados. Porque no puede decir que se convirtieron si no hubieran tenido previamente la exposición de un mensaje de salvación. Algo que me llama la atención aquí es que el apóstol Pedro llega a ese lugar Lida y haya un hombre que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y en el verso 34, y yo me he puesto a meditar en esto. Miren, Jesucristo no hablaba nada que no oía hablar al Padre, ni hacía nada que no veía hacer al Padre. A mí me impresiona cómo sin más presentación, sin más rodeos, hermano, llega Pedro a la casa de este hombre que está en cama. Y yo me imagino desde la puerta quizás del dormitorio decirle: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. No se nos dice, pero es bien, como le dijera yo, fácil pensar, deducir. Que seguramente el Señor le había dicho a Pedro: Pedro, vas a ir a Lida, no está registrado ahí, yo lo estoy suponiendo, y vas a ir a la casa de un hombre que está paralítico, tiene 8 años de estar en cama, y vas a ir a decirle que yo lo sano. Yo solamente estoy deduciendo esto. Pedro llega con qué seguridad, y en esto se basa, hermano, el don de fe, en lo que nosotros oímos del Señor, que por el Espíritu Santo nos da las instrucciones que necesitamos a fin, hermanos, de que cuando estemos en algún lugar hagamos algo no por nuestra propia cuenta, sino por cuenta del Padre, por cuenta del Hijo, por cuenta del Espíritu Santo. Es Jesucristo que se ha manifestado, hermano, y ha puesto palabras en la boca de Pedro para decirle a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Qué tremendo, hermanos, qué impacto. Pienso que habían familiares de Eneas en ese lugar, que oyeron las palabras de Pedro y presenciaron ese milagro, y a raíz de eso dice que los de Lida y los de Sarón se convirtieron al Señor. Qué avivamiento, hermano. Y qué tal si así fuera la vida cristiana solamente, milagros y milagros todos los días, hermano, y nada de tribulaciones y nada de persecuciones. Vimos allá como en Lucas, hermano, ahí el evangelista registra diciéndole a Pedro que además de que va a heredar las cosas que dice allí, dice, también vas a tener persecuciones. Las dos cosas. No tengamos temor ni miedo a las persecuciones. Más bien las persecuciones mismas deben hacer que el avivamiento de nosotros sea más notorio, sea más notable. Porque la bendición del avivamiento del Espíritu Santo en nosotros, si Él quiere, puede preservarnos, hermanos, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, sufrir golpes, heridas, lo que sea, pero conservando nuestra vida. Y mientras la vida, el Señor nos la conserva y nos da tiempo, solamente es para que testifiquemos de su gloria, de su poder, que testifiquemos, hermanos, de su presencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, hermanos, no solamente para hacer juicio, sino para traer bendición a los necesitados. Y el apóstol Pedro sigue su tarea y dice que había en Jope una discípula llamada Tabita. Verso 36.
quiere decir Dorcas, traducido quiere decir Dorcas. Dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Fíjense, no tardes en venir a nosotros. ¿Qué solicitud? Hermano, la conversión de los de Lida y los de Sarón llegó hasta Jope. Y allá se supo de la sanidad de Eneas. Y aquí estos dicen, bueno, ¿será que así como Eneas fue levantado de su parálisis, será que Tabita puede ser resucitada? Entiendan, hermanos, y escuchen bien. Pedro es llamado, hermano, y Tabita ya estaba muerta. ¿Cuál era el propósito, la intención de llamar a Pedro? Fíjense, dice en el verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Otra vez, fíjense que es interesante. Yo, hablando de lo que pasaba con Eneas, yo pienso que en el camino el Señor le dio instrucciones a Pedro. Ahora aquí está en Jope. En lo que va de Lida a Jope, parece ser que no hay ninguna instrucción, pero él dice que dobla rodillas y ora al Señor. Imagínense qué situación más complicada. Él está allí ante una mujer que ha fallecido. Los de Jope lo han llamado confiando que Pedro puede, con ayuda de Dios, resucitar a esta mujer generosa, por cierto. Y Pedro está ahí en ese momento, tal vez preguntándose: Señor, ¿y tú quieres levantar a esta mujer? Señor, ¿y qué si tú no quieres levantarla? Mira en qué situación estoy. Estoy imaginando lo que Pedro pudo haber orado, diciendo: Señor, estoy aquí en esta condición ahorita, esta gente está esperando que suceda algo sobrenatural. Está esperando esta gente, hermano. Estaba la gente expectante. Él había hecho algo bien interesante, había sacado a todos y se había quedado él solo con Tabita. Él estaba orando al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo, hermanos, suplicando, rogando que no lo fuera a dejar avergonzado. Porque Pedro en ese momento estaba en una situación difícil. ¿Qué tal si él oraba y Tabita no hubiese resucitado? ¡Qué fracaso! ¡Qué situación más tremenda! Pero como podemos ver, el Padre escucha el ruego de Pedro. El Padre entiende la preocupación de Pedro. Y seguramente el Señor le dice a Pedro: dile a Tabita que se levante. Yo la levanté. ¿Y qué hace Pedro, hermanos? Dice que volviéndose al cuerpo, en el verso 40, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Esto es sumamente glorioso, sumamente grande. Estar allí delante de un muerto, hablarle a un muerto.
Eso mucha gente podría considerar que es una locura. ¿Cómo voy a parar delante de un cadáver y decirle levántate? Esto me recuerda lo que pasaba allá con Jesús resucitando a Lázaro, o al hijo de la viuda de Naín, o a la hija de Jairo. Estas cosas las recordaba Pedro, y está allí, quizás diciéndole: Señor, yo me acuerdo que tú le hablaste a Lázaro, le hablaste al hijo de la viuda de Naín, le hablaste a la hija de Jairo. Señor, tú lo hiciste, ¿podrías hacerlo nuevamente? ¿Podrías, Señor, tener misericordia de esta gente y devolverle la vida a esta mujer? Seguramente el Señor le habría dicho: sí, Pedro, con todo gusto. Ahora mismo, dile a Tabita que se quede. Aleluya. Y Pedro le dice: Tabita, levántate. Hermanos, qué momento más emocionante, qué momento más glorioso, cómo volver a la vida, solo por decirle: Tabita, levántate. Eso fue suficiente. Y la orden que estaba dando aquí Pedro, hermanos, él sin duda, escuchen, estaba haciéndola en el nombre de Jesús. ¿No quisieran ustedes vivir una vida así como la de Pedro? ¿No quisieran nosotros vivir una vida así como la de este hombre, que sabemos su trayectoria? Imagínense, después de estar negando al Señor y después de haberle dicho que no fuera a Jerusalén porque lo iban a matar, y el Señor tiene que decirle: apártate de mí, Satanás. Pueden ver ustedes la trayectoria de este hombre, y ahora lo tenemos aquí levantando un muerto. ¿Hacia dónde quiere proyectarnos y hacia dónde quiere llevarnos a nosotros? Dejémonos llevar por el Señor, y lo que tenga que suceder en nuestras vidas, que sea la responsabilidad del Señor, pero estemos siendo guiados por el Espíritu para esto. El hecho de que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, indica que él estaba siendo guiado día tras día en medio de cualquier circunstancia de su vida y de su caminar. Así es como, estando, hermanos, en ese lugar, Pedro se quedó hospedado en la casa de un hombre llamado Simón, que tenía por oficio curtidor. Estando allí, el Señor le da una visión. En ese mismo instante, básicamente, unos días antes, hubo un hombre llamado Cornelio, que también tuvo una visión tremenda. Un ángel le visita, y dice que le está visitando porque ha visto Dios que este hombre, este centurión, es un hombre piadoso, es un hombre generoso, es un hombre temeroso de Dios. Amén. Un gentil, un romano, y aparte de esto, un militar, un capitán. Aquí el título que tiene es, hermano, el significado de un capitán de 100 personas, porque es un centurión. Pero ¿qué carácter podía tener un militar? Hombres entrenados, hermanos, para matar, hombres duros, hombres, hermanos, con un pensamiento, una idea tremenda en sus mentes acerca de qué o cómo debía conducirse un militar. Sin embargo, ahí vamos a este hombre, a pesar de eso, un hombre piadoso. A la vez que este ángel está con Cornelio, hermanos, Dios le está dando una visión al apóstol Pedro, preparándolo para enviarlo a Cornelio. Ustedes saben la historia aquí. Dice que Pedro vio un lienzo bajando, dice, tomado de las 4 esquinas, de las 4 puntas, y dice que en el lienzo había toda clase de animales y cosas. Ahí hace una lista de los animales que hay, y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, un judío, hermano, obediente a las normas y leyes de Moisés,
Él mismo dice, Señor, nunca, jamás ha entrado en mi boca una cosa inmunda. No, Señor, yo no puedo hacer eso. Saben que los comentaristas, algunos, comparan esta situación de Pedro, y el nombre de Pedro era Simón, y el Señor le dice Simón, hijo de Jonás. Pero es interesante porque aquí, en este lugar, es donde el Señor llama a Jonás para enviarlo a Nínive. Y Jonás no quería ir, ustedes conocen la historia. Él salió huyendo y se fue para otro lado. Pero aquí podía haber hecho lo mismo. Cuando lo buscan a él para llevarlo de Cornelio, él hubiera podido negarse. Él hubiera dicho, no voy, porque yo como judío no puedo entrar a la casa de un gentil. Yo no puedo hacer eso. Pero ya Dios lo había preparado en su corazón. Y una cosa importante, la vida está por sobre cualquier cosa. Y Dios sabe eso. Y nosotros también debemos de saber. Como en estos días ha sido notorio, hermanos, como algunos gobernantes han decidido por la vida antes que otras cosas. Aquí es lo que está pasando. Y no estamos hablando en este caso de la vida material solamente, sino de la vida eterna. Pedro sabía, hermanos, instruido por el Espíritu. Pedro sabía, instruido por el Espíritu, que la vida de este hombre dependía de que él lo visitara. Él llega, y aquí sí quiero que entremos cuando Pedro llega, hermanos, y en el verso 44, después de haberles expuesto el mensaje, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense, hermanos, el avivamiento de Pedro. Al abrir su boca, compartió esto, hermano. Aquí, curiosamente, Pedro no pone la mano sobre ellos. Allá en Samaria, él había puesto la mano sobre los creyentes en Samaria y recibían el Espíritu Santo. Aquí, con solo hablarles, les comparte, hermanos, lo que en él hay. Un Espíritu Santo que ha llenado a Pedro y que está, hermanos, Pedro en una posición tal de compartir el Espíritu Santo con solo hablar, con solo exponer el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje del perdón de pecados. Entonces dice aquí que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyen el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta ese momento, la persecución ha cesado. Ya aquí, ya lleva Pedro, con esto de Cornelio, 3 milagros. El milagro de Eneas, el milagro de Tabita, y ahora la salvación de Cornelio y su familia. Hermanos, si este hombre tenía 100 hombres a su mando, ¿cuántos sirvientes, cuántos familiares, qué sé yo, cuánta gente? Hermano, yo me he puesto a pensar que no menos de unas, por decir así, no menos de unas 150, 180 personas estaban allí. Vean lo que dice aquí en el verso 24 de este capítulo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es tremendo eso, hermanos. ¿Y qué sucedió con ellos? Todos ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. No les gustaría, hermano, debería de atraernos a nosotros vivir una vida de esta condición,
que donde quiera que podamos ir llevando el mensaje, no solamente haya personas salvadas, sino también personas avivadas, bendecidas con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, capacitándolas también para que ellos más tarde también puedan ser discípulos que viven bajo la unción del Espíritu y que pueden llevar el mensaje por todas partes. Yo me puse a buscar, hermanos, porque me llamó la atención esto de Cornelio, y con esto voy a terminar. Me llamó la atención acerca del centurión Cornelio. Y en Mateo 8, del 5 al 13, hallamos al centurión de Capernaum. También esto lo hallamos en Lucas 7, 2 al 6, donde este hombre centurión, hay una variante en el relato, pero básicamente es el mismo relato, de un centurión que tenía un siervo enfermo, y él estaba solicitando de Jesús que sanara a su siervo. Jesús, allá en uno de los evangelios, dice: sí, voy a ir, pero él le dice: no vayas, no soy digno de que entres a mi techo. Solo di la palabra y mi siervo será sano. En el otro de los evangelios dice, hermano, que él envió a unos ancianos para que le fueran a decir a Jesús que fuera a su casa para sanar al siervo que él tenía enfermo. Luego manda a otros para decirle que no vaya, que bastará con que él diga la palabra para que su siervo sea sano, y ustedes conocen el relato. Y Jesús termina diciendo: en verdad os digo que ni en Israel he hallado tanta fe como en este centurión. Yo quise relacionarlo y tenía la sospecha, la idea de que podía ser este hombre, o podía, debido a las experiencias de estos centuriones que vamos a ver, hermano, Cornelio, haber sido llevado al punto de convertirse al Dios de Israel y vivir de la manera como se describe en Hechos 10. Posiblemente él estaba así por testimonio de otros. Dice en Marcos 15 del 39 al 45 y Lucas 23, 47, ahí hallamos a un centurión que presencia la crucifixión y la muerte de Jesús. Este centurión dijo, después de que Jesús expiró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él se dio cuenta que habían matado al Mesías, al Rey de Israel, y esto lo debe haber impactado tanto que seguramente este centurión ha de haber compartido su testimonio, su experiencia. Es muy, pero muy deducible que estos centuriones se convirtieron al Señor por esas cosas y han de haber compartido su testimonio. Hallamos a otro centurión en la resurrección en Mateo 27, 54. Busqué más, pero solo hay estos tres que tuvieron experiencias tremendas. Hermanos, en el momento de la resurrección, la guardia que estaba ahí, había un centurión que seguramente han de haber visto a Jesucristo resucitado. Ellos se fueron del lugar huyendo, pero seguramente fueron impactados tremendamente, que más tarde, a pesar de que habían sido sobornados, no pudieron callar, no pudieron, hermanos, ignorar, y seguramente han de haber compartido estas experiencias. De esta manera, quiero creer que Cornelio había sido informado, y de esta manera quiero creer que Cornelio se convirtió al Dios de Israel. Por eso él hacía lo que hacía. Veamos, hermanos, lo que Cornelio hacía. En el verso 4 del capítulo 10 de Hechos, dice que al aparecérsele el ángel de Dios, en el verso 3, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
en el verso 2 dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto agradaba a Dios. Amén. Esto agradaba a Dios. Por eso Pedro dice, hermanos, que en el verso 35, verso 34, perdonen. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Posiblemente nos vaya a tocar a nosotros estar presente delante de algún oficial, presente de alguien, de alguna autoridad piadosa. Seguramente el Señor va a enviarnos y va a darnos la oportunidad de encontrar personas, gente como esta, que ciertamente conocen a Dios o creen conocer a Dios y están practicando cosas que a Dios le agrada. Y Dios en su misericordia quiere bendecirlos, dándoles la salvación plena y dándoles la bendición de la unción y la llenura del Espíritu Santo. De ahí para adelante ustedes pueden imaginar todo lo que pudo haber sucedido si Cornelio siguió viviendo de esa manera y testificando bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo a muchos más. ¿Cuántos militares se habrán convertido? ¿Cuántas personas por el testimonio de estos hombres duros, temibles? Hermanos, entendamos esto, hacia dónde Dios nos está queriendo llevar, hacia dónde Dios quiere conducirnos. Preparémonos, porque seguramente cosas semejantes van a suceder en nuestras vidas en los próximos días. Preparémonos. Este tiempo que tenemos de estar en nuestras casas encerrados, busquemos al Señor de todo corazón y que nos capacite para ese tiempo que viene. Un tiempo ciertamente de gran avivamiento, pero un tiempo también de grandes pruebas. Pero no tengamos temor, no tengamos miedo. Seamos valientes y dispongámonos en las manos del Señor y que Él haga lo que quiera y lo que tenga que hacer a través de nuestras vidas para bendición de muchos. Preparémonos, hermanos. En el nombre del Señor se los suplico. Llenémonos de sabiduría, llenémonos de conocimiento, pero sobre todo llenémonos de la unción del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias en esta hora por concedernos la vida y por darnos el privilegio, Señor, de haber sido escogidos para la alabanza de tu gloria. De haber sido escogidos, Señor, como muchos otros han sido escogidos en el mundo, en la historia. Hoy estamos nosotros aquí, Señor. Hemos tenido un tiempo de refrigerio largos, pero ha llegado el momento de que salgamos. Ha llegado el momento, Señor, de que tú puedas manifestarte en nuestras vidas con tu poder, con tu gloria, con tu gracia, guiándonos, Señor, en medio de las circunstancias que vendrán, Señor, dentro de las condiciones que se presentarán. Señor, que en esos momentos, Señor, nuestra fe en ti sea acrecentada. Que en esos momentos podamos nosotros estar bien ciertos de cómo el poder de tu Espíritu Santo se está moviendo en nuestras vidas. Que estemos bien conscientes de que en ese momento, Señor, de necesidad que se presente, vamos a poder, Señor, ser canales de bendición para otros. Vamos a poder ser una mano extendida para alcanzar al necesitado, para alcanzar al pobre, al menesteroso, al afligido, al angustiado, para poder consolar a aquellos que estén atribulados. Señor amado, capacítanos y por favor tómanos en tus manos.
Señor, para que llegado el momento podamos agradarte y podamos hacer tu voluntad y poder ver tu gloria manifestada en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que de alguna manera estén cerca de nosotros en un momento determinado. Señor, por favor, glorifícate en nosotros y perfecciona tu poder en nuestras vidas. Señor, invoco tu nombre en esta hora sobre aquellos que están aquí con nosotros congregados. Y yo te ruego, te suplico que el poder de tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en cada vida, en cada hermano, hermana que está en este momento, Señor, en esta experiencia. Señor, invoco tu nombre y te ruego, Señor. Yo no puedo poner las manos sobre cada uno de ellos, pero están escuchando, Señor, lo que estoy diciendo en tu nombre. Y por favor, Señor, visita a mis hermanos y dales, no solo, hermanos, no solo el bautismo, sino manténlos llenos. Señor, muchos de nosotros hemos sido bautizados, pero necesitamos estar siendo llenados cada vez. Por favor, hazlo, te lo ruego, te lo suplico en el nombre glorioso de Jesús. Así como diste este poder, así como diste esta unción a tus discípulos, así también nosotros lo requerimos, lo necesitamos. Te suplicamos que nos des el privilegio de poder, Señor, ponernos en el altar y rendir, Señor, nuestras vidas a tu servicio. En el nombre de Jesús oramos agradecidos y estamos expectantes de lo que vas a hacer con nosotros de aquí para adelante. Muchas gracias.